buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia en este 2025. Les saluda su anfitriona, María Victoria Cristancho. Y en esta tertulia nos vamos de multifacetas, pero comenzando por, si se quiere, el apoyo, la solidaridad y el trabajo comunitario. Y eso y más reúne nuestra invitada. Es una venezolana con un acento, bueno, divinísimo, que lo hace casi a uno sentirse que hay que bailar. Y es que se trata de Yasmily Barrios. Bienvenida, Yasmily, a la tertulia del martes. Gracias, María Victoria, por tenerme aquí en tu espacio. Muy complacida. Mira, y qué rico en esta tertulia de inicio de año. ¿Por qué no nos Pues, cuentas quién es Yasmily? Porque muchos te conocemos, estás involucrada en muchas actividades de la comunidad hispanohablante aquí en Londres, en la capital del Reino Unido, pero ¿quién es Yasmily? bueno, ya mencionaste que de Venezuela, ¿verdad? En Venezuela estuve en diferentes regiones. Primeramente nací en un puerto que solamente nací allí y después más nunca regresé. ¿Qué puerto era ese? Eh, Puerto Cabello, en el estado Carabobo. Y bueno, luego de allí, por cuestiones de las circunstancias, mis padres se fueron a Maracay, que es una ciudad que está como a media hora de Caracas, de la capital de Venezuela. Y bueno, allí prácticamente viví hasta los 17 años, que luego de allí me fui a Margarita, la isla de Margarita, a estudiar en la universidad. Mi primera carrera fue en hotelería y turismo. Eso lo estudié en la Universidad de Oriente hasta el 2001, sí. Luego, bueno, mira, las cosas del destino, la circunstancia me llevó a eh, casarme, tener una hija y irme a los Estados Unidos. Uh, Allí en los Estados Unidos, mi primer como goal, ¿no? La tarea en que tenía era aprender el idioma, ¿no? Porque siempre ha sido algo como que, bueno, estudiamos la base del inglés, más no tenemos esa soltura cuando llegamos a estos países, bueno, la lengua nativa es el inglés, ¿no? Entonces, eso fue mi primera misión. Desde allí, obviamente, mi hija estaba pequeñita, me dediqué a ser madre por todo este tiempo, hasta que, bueno, llegó la oportunidad de venirme a Inglaterra. En el 2005 llegué aquí un 14 de febrero, un día de los enamorados, con mi hija. Y bueno, pues te digo, como creo que todo inmigrante piensa, voy a estar 5 años y ya van 22. Casi nada. Bueno, a los amigos tertulieros, ¿qué tal esta super conversación que empecemos por el comienzo? Puerto Cabello. ¿Naces en Puerto Cabello y dices por casualidad, por cosas del destino? ¿Cómo fue eso? Bueno, resulta ser que la que iba a ser mi madrina fue la ginecóloga de mi mamá. Y entonces ella hacía las consultas en Puerto Cabello, mi mamá realmente viajaba todo el tiempo para allá a verla a ella, ¿no? Porque, bueno, la confianza y eso. Entonces, bueno, se dio y que, bueno, todo lo preparativo fue que yo naciera allí. Para ese entonces mi mamá estudiaba en la Universidad de Carabobo, entonces por eso se le hacía más fácil ir a Puerto Cabello, ¿no? Entonces, ahí era donde mi madrina, para ser ese entonces mi madrina, eh, tenía sus consultas allá y bueno, también trabajaba en un hospital y ahí decidieron ellas hacer bueno, no, fue un parto normal, realmente, fue un parto normal. Ah, o sea, es una chica Eh, normal, nació normalmente. Nació Y nunca pujando, como volviste. quien dice, la guerrera. Y no volviste a Puerto Cabello nunca. Oye, mira, muy pocas veces, yo creo que 3 veces en lo largo de mi infancia que fuimos a la playa, a veces íbamos como que a visitar el área,
a comernos unas buenas empanadas que son muy populares en esa vía hacia Puerto Cabello. ¿Y Pero realmente a no. qué te huele cuando dicen Puerto Cabello? ¿A qué te huele? Mm, Oh, bueno, mira, tú sabes que se me viene la sensación de las empanadas de cazón, mm. que es una empanadas de pescado. Y me acuerdo con la salsita de ajo. Muy bien. Y Bueno, hace mucho tiempo, pero todavía siento el gusto aquí oh, qué rico, qué de tu rico el ciudad sabor a ayer. Puerto Cabello. Bueno, y cuenta, entonces, te crías en Maracay. ¿Qué te Sí, acuerdas de esa Maracay? Maracay, para los que no conocen Venezuela, en algún momento fue casi que la capital de Venezuela, ¿no? sí, bueno, Maracay tenía era una ciudad industrial y también universitaria. Entonces, bueno, también era como la transición de los que venían de Caracas, pasaban por Maracay para irse a las playas de Ocumare, de Cata, son las playas principales de nuestro Caribe, que la tenía yo como a una hora de casa. Y bueno, sí, una ciudad bonita, de hecho le llamaban o le llaman la ciudad jardín, por los jardines que tiene, sus áreas verdes, muchas montañas, muy bonita la ciudad. Bueno, eso son, ¿Y qué te acuerdas de esa Yasmine Lee en Maracay, esa niña? ¿Cómo era? bueno, feliz, feliz. O sea, yo me acuerdo que me gustaba mucho jugar afuera, eran momentos de cuando todavía podíamos jugar en las calles con los vecinos. Me acuerdo de los carritos esos que uno inventaba de madera. Los de Rolines. ¡Hala! Esos carritos eran espectaculares, para mí era wow. También me hacía mucho la sensación como cuando uno ve los esquiadores en la nieve, pero nosotros íbamos en nuestro carrito Y era divirtiéndonos una mucho. niña traviesa, inquieta, tranquila. ¿Cómo era esa niña? Pues mira, yo pienso que llegó una parte de mi infancia en la que empecé a ser rebelde, ¿no? Yo creo que fue después que nació mi hermano que me volví como más rebelde como para llamar la atención. ¡Hello! Más, sí, yo me considero una niña tranquila, respetuosa, sobre todo viniendo de una familia católica, siempre muy religiosa. eh, y feliz. O sea, yo me acuerdo que los momentos de mi infancia, o sea, a mí me encantaba, ¿sabes? Ir a la casa de mi abuela, eh, comer las delicias de mi abuela. Eran una cosa, unas memorias maravillosas, ¿Y sí. qué comías? ¿Qué recuerdas de esa comida? Bueno, mira, tú sabes que mi abuela ella preparaba las arepas o sea, desde el maíz. O sea, tenía una pila en la que ella hacía mismo sus arepas. Nosotros la llamamos arepa, ay, no me Papillar. acuerdo. Arepas Ah, de... arepa pila, ajá, sí. Y, o sea, que se le sentía Mm. todavía el maíz así cuando uno se la comía. Y ese olor cuando estaba en la plancha así cocinándose era una cosa que, bueno, es como es similar como cuando el café en la mañana. Pero imagínate ese olor a la arepa así, recién hechecita, con mantequillita, queso. Ah, no, eso, bueno. Mira, eh, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esa niña feliz? ¿Y dónde cambió eso? Pues no, yo creo que cambió, simplemente yo fui como descubriendo diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, como te decía, venía de una familia que es con una estructura social bien definida, ¿sí? Y cuando yo quise ya salirme de ese esquema, entonces empezaron los problemas, porque yo quería hacer todo al revés, porque yo quería ir en contra de la corriente. Entonces, claro, imagínate, cuando uno empieza a ir contra la corriente, los papás se ponen, ay, Dios mío, esta niña. Como tuve mi época, por ejemplo, de que me gustaba vestirme como rockera, y entonces me vestía todo de negro, entonces mi mamá me decía, pero esta niña todo negro, toda ropa negra. Y después me gustaba vestirme como los hippies,
con los pantalones anchotes, y entonces mi papá, que vístase como una niña, vístase como una dama. Para ese tiempo ya tendría como 15 años y yo me acuerdo que, bueno, en la escuela mis amigas, ay, preparándose para los 15 años, las fiestas de quinceañera, y yo así como en mi época no, yo no quiero nada de eso, prefiero invertir mi dinero comprándome algo mejor. Y entonces, me acuerdo que yo insistí tanto a mi papá y yo no quiero fiesta, hacen algo en la casa privada, sin nada social, yo no quiero vestido, no quiero nada. Y lo que quería era un tocadisco para ese tiempo estaban de moda estos CDs que venían de 7 CDs. Entonces a mí me encantaba como hacer del papel de DJ, ¿no? Y entonces yo ponía todos los CD y entonces apretaba el botón y entonces cambiaba la música y yo decía, ay, bueno, entonces ahí como que, bueno, yo estaba ahí armando la fiesta. Eso, bueno, era una cosa extraña porque realmente, o sea, era fuera de lo normal, ¿no? Yo, todo el mundo, mis amigas, preparándose para bailar el vals y eso, y yo lo que quería era un tocadisco para yo ser de DJ. ¿Qué escuchabas? ¿Recuerdas alguna una canción, una pieza que recuerdes de ese momento? Mira, me encantaba Cranberries. Rockera, Sí, sí, definitivamente. escuchaba mucha música rock, Alanis Morissette. eh, bueno, también escuchaba en mis primeros días, me acuerdo que mis primeras dos artistas favoritas era Melissa y Karina, pero eso fue mucho antes. También me gustaba, me acuerdo de niña, ya que mencionas lo de la música, Juana la Cubana. Yo era el centro de las fiestas, de los matrimonios, que yo traía el rayo y empezaba a bailar y todo el mundo haciendo círculos viéndome bailar. No, bailar siempre ha sido algo que me apasiona. Ya. Y bueno, y te vas. ¿Te acuerdas del día cuando tomaste la decisión, la situación de irte para, además al otro lado del país, ¿no? Estamos hablando a Eh, unos cuantos kilómetros por carretera, ¿no? Mira, fue interesante porque mi papá, cuando yo termino el bachillerato, o sea, la intención de él es que yo estudiara ingeniería. Y de hecho, yo empecé a estudiar ingeniería en Valencia. Sin embargo, en unas vacaciones, mis papás nos llevan a Mérida. Y entonces en Mérida conocimos a estudiantes que estaban haciendo sus últimos años en la Escuela de Hotelería de Mérida. Y yo los veía que estaban recolectando dinero para irse a viajar afuera, al exterior, para su graduación. Y yo, ay, eso a mí me encanta, todo lo que es viaje y todo eso me encanta. Y de hecho, yo averigüé para poder estudiar en esa escuela, sin embargo, todavía era menor de edad, 17 años, y solamente permitían de 18 para arriba. Entonces, bueno, yo regresé a seguir estudiando mi ingeniería, pero siempre se quedó ese gusanito allí de la hotelería. Empecé a averiguar dónde podría yo ir a una universidad que fuera pública para estudiar y bueno, presenté el examen en la Universidad de Oriente y bueno, me dieron el espacio, el lugar y bueno, ya de ahí me ¿Y fui a tu papá qué Margarita. dijo? Porque de ingeniera Ay, a no, hotelera. no. Bueno, o sea, eso fue uno, pero mi papá siempre ha sido como partícipe de que yo haga lo que a mí o sea, me atrae, o sea, cumpla mis sueños. Siempre ha sido un apoyo, más obviamente iba en contra de lo que él aspiraba para mí, porque él tenía para ese momento una empresa, él también en la parte de eléctrica y él quería como que yo fuera la subsiguiente La en la heredera. empresa. Sí, entonces, pues, mira, es que no me entraba ni con nada, o sea, yo estaba ahí siempre en ordenador haciendo coding y eso no se me daba. Yo decía, no, yo me veo allá estudiando hotelería en resorts, no sé qué, bueno, hasta que bueno, hicimos los preparativos, obviamente para mi papá y mi mamá fue un shock porque yo soy la única hija, o sea, hembra,
Entonces, ellos así como que, y la mayor de paso, entonces como que no estaban tan de acuerdo de que me fuera tan lejos, ¿no? Pero bueno, ahí igual me llevaron, me ubiqué primero con vivir con una tía que estaba también viviendo en Margarita y bueno, ahí empecé mis primeros días y fue como que la transición de niña a algo totalmente diferente, porque imagínate, es como haber estado en la burbuja todo el tiempo de mamá y papá, siempre protegida y cuando llego allá, ¡uf! Eso ¿Cómo te era, sentiste? ¿Cómo te sentiste? bueno, intimidad en principio sí, porque primero la universidad era súper grande y bueno, a pesar de que Maracay es grande, yo me sentía como que, wow, las distancias eran muy lejos para todo, ¿no? La Universidad de Margarita queda en un sitio que llama Guatamare, que es muy apartado por la mar y todo el área turística, ¿no? Entonces... Bueno, sí se me hizo al principio difícil como que encajar porque la mayoría de los estudiantes también venían de todas partes de Venezuela, incluso del extranjero, y así como que yo saliendo del nido y tímida, porque sí era muy tímida, o sea, yo les digo esto a las personas y me dicen, ay, que vas a ser tímida, ¿no? Si tú lo que eres tan extrovertida y tan sociable, y yo, no, yo tuve mi época que era muy reservada, muy vivida con mis cosas, y pues llegar ahí como que saltarme en la selva, fue como que bueno, Y y esa vida tan aprendiendo paso a hermosa, ¿no? paso, Y, ¿verdad? y luego lograste instalarte el... ¿qué fue lo mejor de ese periodo? Pues descubrir cosas que no estaban premeditadas, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a hacer cosas que me sacaban de mi zona de confort. Por ejemplo, una de las cosas que hice cuando estuve ya en una society que llaman como lo equivalente aquí en el Reino Unido, es scuba diving. Wow. Entonces, bueno, empecé a aprender cómo usar la maquinaria de los aparatos y nos Submarinismo. íbamos todo ajá, todo el equipo de submarinismo y las prácticas eran en una pequeña isla que está cerca de Margarita que se llama la isla de Coche. Y si te acuerdas, de repente en la isla de Coche hay un barco, sí, Hundido, que está sí, allí claro. encajado, ¿no? Entonces ahí hacíamos las prácticas que teníamos que pasar por el barco, o sea, para practicar sobre todo la respiración. Me acuerdo de las mantarrayas pasándome así por el lado y yo, y íbamos tan profundo que a veces no se veía nada y eso era así como bastante, wow, yo le tenía mucho respeto al mar en ese sentido, ¿no? Porque cualquier cosa podría aparecer allí. Sí. Bueno, y los amores llegan. Ah, llegan los amores. Pues mira, fue bastante raro la manera como pasó mi primer matrimonio, porque eh, pues era así como que a él lo había conocido en San Cristóbal, también se fue a hacer las pasantías a Margarita, y cuando él ya había terminado de irse, de terminar de hacer las pasantías, que ya se iba para su ciudad, fue como que ahí encajamos. Pero después él se fue, eh, su madre vivía por Miami y bueno, ya yo no lo vi más, le perdí la pista. Entonces ya después cuando vino, algunos meses después a buscar su título de graduación, nos encontramos y bueno, ahí Ay, lo se demás. dijo o es aquí o es nunca. Qué lindo. Sí, un año Bueno, después mira, aquí nació mi hija. estamos en esta tertulia del martes de comienzo del 2025, caramba, conversando de estas añoranzas con Sí. Yamili Barrios, venezolana, Ujú. multifacética. Bueno, ya vamos a ir contando un poco por qué decimos eso, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a una corta pausa?
y regresamos Claro, para seguir en este diálogo que se siente sabrosísimo en comienzo de año. seguro. Ya venimos. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes, la primera del 2025, conversando con Yasmily Barrios, venezolana bueno, para contar, bueno, para empezar aquí la curiosidad, ¿no? Tu nombre, Venezuela tiene esa peculiaridad de que mucha gente crea nombres. ¿De dónde viene el tuyo? Bueno, mira, mi mamá se llama Yasmile y Yasmile es un nombre muy popular en Venezuela. Más sin embargo, el nombre viene de la princesa Jasmine, que es una princesa árabe que a mi abuela le gustaba mucho leer sobre historias árabes y todo eso. Entonces, de allí viene el nombre de mi mamá y mi mamá lo que hizo fue, me encanta mi nombre, pero vamos a cambiarle una letra y le cambió la E al final por una Y. ¿Y cómo te sientes con tu nombre? Me encanta mi nombre, es muy particular porque claro, viene primero, o sea, es como esa transición que como que, bueno, mi mamá se llama así, que siempre decía, no, yo no soy Yasmile, yo soy Yasmile, y siempre tendría que corregir a las personas. Pero lo más interesante fue también mi segundo nombre, porque ahí se estaban debatiendo que yo debería tener el nombre de mi segunda abuela, mi abuela paterna. Entonces, mi abuela paterna, su nombre era Catalina, pero Ok. mi mamá decía, ¿cómo le vamos a poner Catalina a Yasmil? Y dice, no, 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 eh, que se van a burlar en la escuela, ella decía. Yasmily Catalina. Sí. Yasmil y Catalina. Entonces, bueno, ahí empezaron ellos a debatir, me cuentan, ¿no? Que entre Yasmil y Caterina, pero no suena todavía muy bien. Bueno, vamos entonces a ponerle Yasmil y Carolina. Y Oh, así quedó. Yasmily Carolina. Sí. Sí, así quedó mi nombre. ¿Y cómo te dicen en la casa? Bueno, es interesante porque toda la familia de mi papá, mejor dicho, de mi mamá, siempre me llamaban Yasmil y Carolina. Completo. Sí, completo. Y o sea, era como para mí un símbolo de respeto, ¿no? De que siempre me llamaban así. Pero entre mi mamá, mi familia, ellos me llaman Jazz. Jazz, ok. Sí, ya lo Bueno, cortaron. te lo cortaron un poquito. Sí, ya así como que bueno, ya vamos a relajarlo. Mire, y contábamos que te enamoraste y te fuiste para Estados Unidos. Sí, mira, cuando yo salgo embarazada, en el 2002, y bueno, para esa época estaba justo el paro petrolero en Venezuela en su auge, o sea, sí, bastante fuerte. Entonces, pues eh, llega muchas personas, ya venían como que prediciendo, ¿no? Qué es lo que iba a pasar en el país. Y decían, es mejor que ustedes se vayan ahora a que sigan esperando, sobre todo personas que estaban llegadas a nosotros, que cubanos, ¿no? Entonces, Venezuela va por el mismo camino. Entonces, bueno, ahí fue como que nosotros decidimos, bueno, vamos a Para intentarlo. el contexto, ¿no? Para que la gente que no conoce, pues en el año 2002 se vino un paro petrolero en Venezuela en contra del entonces gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Y fue ¿Mm?
se paralizó el país, no había nada, ¿no? O sea, un conflicto tremendo que llevó Bueno, mucho yo me tiempo. acuerdo que embarazada me tocaba hacer filas para poner la gasolina. Hasta las 3 de la mañana teníamos que pasar toda la noche para poder poner la gasolina en la mañana, ¿no? O sea, como que por orden de llegada, el que llegara, y a veces nos tomábamos turnos, ¿no? Yo dormía en el carro, después venía mi papá y así estábamos para poder ponerle gasolina al Duro. carro y fue fuerte, sí, eran unos momentos así como que, bueno, de Venezuela ser una próspera a no tener petróleo cuando es un país petrolero. Claro. Y bueno, y entonces, ¿cómo fue esa decisión de dejar el país? ¿Qué significó para ti? No, pues más allá de pasaporte, visa, lo que sea, pero emocionalmente, ¿qué significó para ti? Pues, o sea, fue un shock. O sea, realmente fue bastante duro, sobre todo porque, bueno, eh, a pesar de que ya yo estaba viviendo en Margarita, yo sabía que mi mamá y mi papá siempre estaban ahí conmigo, ¿no? El respaldo. Y al irme, así como que, bueno, a la mismo, no sé qué me espera ya y mis papás no van a estar conmigo. Entonces, bueno, me fui, o sea, totalmente a un área con gente que yo no conocía, con una niña pequeña. Bueno, el hecho de nada más poder sacarle un pasaporte a mi hija para ese tiempo era, bueno, tomaba como decimos popularmente en Venezuela, tomaba Dios y su ayuda. Pero lo lograron. Y lo logramos, sí, sí. Y Bueno, cuéntanos, allí. tú arriba, ¿dónde llegaste? ¿Cómo fue tu experiencia inicial? Llego, llegamos a Florida, la ciudad de Miami. Ahí llegamos a la casa de la mamá de mi esposo, mi suegra. Y bueno, o sea, ellos nos acomodaron de la mejor manera para que, bueno, también pudiéramos tener una vida de familia, o sea, nosotros tres, mi hija, mi esposo y yo. Am, Obviamente él trabajaba, yo no podía porque tenía a la niña conmigo todo el tiempo, más cuando él regresaba del trabajo yo me iba al college a estudiar inglés. Entonces así yo sacaba como un significado que realmente estaba haciendo algo de valor, ¿no? Porque siempre algo que yo he tenido es que nunca he dejado de ser activa. Y el hecho de ser madre era algo más importante para mí, pero yo siempre estaba así con esa energía de que, bueno, yo tengo que alcanzar más, tengo que alcanzar más. Entonces, estando allí, fui al college y, bueno, ahí estuve como por un año aprendiendo profundamente inglés hasta que yo dije, bueno, o sea, me siento en confianza porque para mí era ese tiempo, comparado con ahora, no había tantos latinos, por ejemplo. Aparte de Ahora los mismo, cubanos, Miami, ¿no? sí, el área de Florida, ahora muchos, o sea, realmente se escucha nada más en español, ¿no? Pero para aquel tiempo, o sea, tenías que hablar el inglés. Y bueno, después de ahí yo me fui para una ciudad que se llama Portland, Maine, Portland, que está muy al borde con Canadá. Y ahí sí es verdad que nadie hablaba nada. O sea, es que español ni se, bueno, con decirte que tanto era lo cerrado de la cultura en esa área que yo iba al supermercado y yo me acuerdo que la gente me tocaba la piel así porque no podían, o sea, como creer que porque yo tengo la piel de este color, porque ¿Y te la sentiste, población, te sentiste discriminada o simplemente era curiosidad? no, yo me sentía como el centro de atracción y yo, wow, pero es que, o sea, mira, te voy a decir algo, para ese momento la palabra discriminación no era algo que estaba en mi diccionario. O sea, porque nunca viví lo que tendría que ser la discriminación como tal, ni en Venezuela ni en Miami, porque no realmente no tenía ese sentido de que ahora uno cualquier cosa, ay no, sabes, lo lleva por esa ruta. Sin embargo, yo le decía, oye, qué curioso, ¿no? O sea, porque la población es predominantemente blanca y entonces me tocaban y wow, o sea, así como que estoy en un ser de otro mundo.
pero lo hacían de una manera muy tierna, no, Ok. no No te despectiva. sentiste en ninguna. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué terminaste en Londres? Ahí está. Pues mira, mi esposo, él nació acá, es venezolano, pero nació acá y tenía ya nacionalidad británica. Entonces llegó el momento de decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a Venezuela, nos regresamos a Venezuela o nos vamos a Inglaterra? Eran las únicas dos opciones que teníamos, porque en Estados Unidos no nos podíamos quedar. Entonces, pues decidimos, mira, vamos a intentarlo por 5 años. Sabemos que mi hija va a tener una buena educación, no vamos a tener problemas con los papeles de inmigración. Y bueno, y él siempre ha escuchado que Inglaterra era algo espectacular. Y bueno, por lo menos de los mensajes que él recibía de niño, ay, no, Inglaterra, lo mejor. Y bueno, en sus primeros días aquí fue así como que, no, yo me acuerdo que se vino en un verano, él se vino en un verano y se trajo unas chaquetas súper pesadas y bueno, sudando en esos trenes. Y es que esto no es como me lo pintaron. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu impacto? Ay, mira, yo me enamoré desde el principio. De hecho, yo no llegué a Londres, yo llegué a una ciudad que se llama Southampton, que está como a 2 horas y media El mar te de... llamaba por todos lados, ¿eh? Sí, exacto, yo creo que sí. Es algo que, bueno, y me encanta el Naciste mar. cerca del mar y sigues Y pensando. terminé en el mar, exacto. Bueno, mira, entonces, como te decía, mi primera impresión de Inglaterra, como yo llegué en un invierno, fue muy lindo porque, o sea, ahí nublado, estaba frío, y yo podía usar mi chaqueta, pero como ya venía de Maine, que también era una ciudad fría, no era tan, o sea, drástico el impacto, ¿no? Y me acuerdo de esa ruta que tomamos de Londres a Southampton y se veían las ovejitas en los rebaños así de lado y lado. Yo, ay, pero qué lindo, qué hermoso. Y bueno, o sea, espectacular. Imagínate, esa época no existía esta tecnología que tenemos ahora de que nos vamos a conectar así. Yo tenía que ir a una biblioteca a pedir una cita para que me la dieran para el día siguiente para llamar, para poder escribirle a mi mamá por email. Y imagínate, o sea, eran épocas bastante fuertes y me acuerdo que había una casillita de un teléfono que uno le metía una tarjeta y ahí uno podía llamar internacionalmente. Bueno, ahí yo llamaba y me iba temblando ahí como, mamá, sí, te quiero mucho y con ese frío. Sí. Mira, No, bueno, era, y en este proceso eh, también tú cambiaste, ¿no? bueno, es que hay que cambiar, o sea, uno ya tiene que empezar a adaptarse, ¿no? Al ambiente donde te vas. Eh, pues mira, yo te voy a decir, por los 5 años que viví acá, vi- eh, nuestra misión era regresar, ¿verdad? A nuestro país. Y pues llegó un momento así como que cada día se alargaba más el tiempo, más el tiempo, más el tiempo. Y todos los ahorros que teníamos era para irnos de vacaciones a Venezuela. Entonces trabajábamos para ir a Venezuela, porque es como que nunca nos desencajamos de esa historia ya, ¿no? Entonces llegó un momento así como que, bueno, mira, yo creo que hay momentos, ya es hora de que empecemos como que a sentar bases aquí. Este es nuestro hogar, aquí es donde tenemos que estar, donde mi hija está estudiando, está teniendo una educación y además está teniendo la oportunidad de ser bilingüe, ¿no? Entonces, como que nos centramos en esa base de que, bueno, ya no ir tan seguido, porque, bueno, no era tan barato tampoco. Entonces, bueno, así pasaron 10 años y 15 años. Y bueno, o sea, llegó un punto en que yo dije, bueno, mira, hay que también explorar, tenemos Europa aquí mismo, podemos ir a vacacionar y algo que yo me centré desde el principio con mi hija es que yo la tenía que llevar a un sitio nuevo todos los años para que conociera una cultura nueva.
Entonces ahora trabajaba para darle esa oportunidad a mi hija que pudiera conocer ¿Y qué te tocó cultura. hacer aquí? ¿Qué te tocó, en qué te tocó trabajar? Bueno, yo empecé trabajando en un hotel. Para ese entonces, antes de que yo llegara, mi esposo ya estaba trabajando ahí y era el supervisor del hotel. Entonces él terminó siendo mi jefe. Oh, ¿bueno o malo? Ay, Dios mío, bueno, yo le decía siempre, bueno, aquí tú mandas, pero en la casa mando yo. Y eso sigue siendo así. Sí, bueno, ya después tuvimos que ajustar ciertas cosas. Pero él ya se cansó y se fue. Se fue, Sí, se ya no fue. están. No, no, no. Así que bueno, es la vida. Sí. Y algo que te quería recalcar también en el momento que yo empecé a trabajar en hotel, yo decía, no, yo tengo que ya subir de escala, ¿no? Yo quiero también ser supervisora, yo quiero hacer esto, pero las cosas no eran tan fáciles acá. Y de hecho, cuando yo llego, mi acento era americano y el inglés que hablaba era, o sea, con muchos dialectos americanos. Entonces, bueno, mi primera jefa detestaba mi acento. Decía, aquí no se dice elevator. Me acuerdo que me decía, aquí se dice lift. Sí. Yo estaba pensando, ¿cómo es que se dice? Sí, lift. Sí, sí. Y bueno, No es así, tomato, bueno, es tomato. perdón. Y no era Ajá, tomatoes, tomatos. sí. Mira, una anécdota que me gustaría que las personas escucharan y es que aquí acostumbran a invitarlo a uno para un té, ¿no? Invite you to a tea. Mm. Yo invité a esta jefa, ¿verdad? Para un tea, pensando que era el tea de English tea, que nada más uno se toma el té ese con una galletita. Y entonces llega mi jefa y llega a la casa, ¿no? Entonces, bueno, yo voy, preparo el té. De paso, le preparo el té sin leche, porque allá en Venezuela tomamos el té con limón. A veces, o de leche. Exacto. Eso no se estila, por lo menos en mi familia no se estila usar té con leche, menos caliente. Y, y bueno, esa fue la primera estocada, así como que, ay Dios. Y segundo, llega mi jefe y me dice, pero yo no siento nada en el horno, ¿qué estás cocinando? Yo le digo, bueno, no estaba planeando cocinar todavía. Y me dice, Claro, pero tú me porque has alguna invitado gente para le un llama la tea. cena tea. I invite you for tea significa cenar, ¿no? Exacto, y entonces yo no tenía nada preparado. Y bueno, eso hasta ahora todavía somos amigas y ella siempre saca eso al tema Se de fue con que ya hambre la pobre. pan con jamón. Mira, cuéntanos, y profesionalmente, ¿cuándo cambió tu rumbo, no? Mira, entonces cuando estaba trabajando en el hotel yo decía, bueno, no tengo oportunidad de escalar aquí y me decidí ir a perfeccionar mi inglés, eh, saber o averiguar, mejor dicho, qué era lo que necesitaba para yo escalar profesionalmente y bueno, el inglés era uno de ellos. Y empecé estudiando ISO, que es un nivel, bueno, me acuerdo que para ese tiempo era como ISO 2, y subí ISO 2 o 3 hasta el Level 1, Education, English para adultos. Y dije, bueno, ok, ya escalé todo esto, ya tengo todos los certificados, ahora qué. Bueno, yo quería enseñar español en las escuelas y resulta ser que me dice, bueno, tienes que tener un título de profesora y segundo, tienes que tener un segundo idioma. Y yo, ok, bueno, no me la ponen tan fácil, ¿no? Y bueno, después que terminé todos los niveles de inglés, hice un diplomado que se llama Educación para Adultos, que para ese tiempo lo llamaban Prepare to, no, algo como PETOS, que era como para solamente un certificado para educación para adultos, ¿no? Entonces, bueno, después ya me pusieron como muchas piedras de tranca para poder seguir avanzando.
y decido yo regresar a hotelería. Entonces empecé a hacer todos los movimientos para estudiar en la universidad de hotelería. Para ese tiempo yo no tenía 3 años todavía acaso, no podía optar para el crédito de estudiante y me tocaba trabajar, estudiar y tener mi pequeña hija, que para ese tiempo era como 3 años que tenía. Era mucho para mí y yo decidí, lo dejé. Después vino la recesión en el 2008 y se vieron las cosas duras, ¿no? Ya para ese tiempo ya sí, ya tenía 5 años acá y yo decía, bueno, voy a regresar a estudiar. Ahí hice todos los preparativos del IELTS, que es lo que necesita, es un certificado que necesitas para entrar a la universidad. Y apliqué para idiomas modernos en la Universidad de Southampton, es una universidad muy reconocida. Y ahí hice mi primer, bueno, no mi primer, no, el BA, como se llama, una licenciatura en idiomas modernos en la Universidad de Southampton. Y pues con la visión de que iba a enseñar, yo quería trabajar en escuelas. Entonces, como me pedía un segundo idioma, yo aprendí el portugués. Entonces estudié inglés, bueno, también tenía el español y el portugués. Entonces yo quería estudiar chino y me dijeron, mira, vete mejor por algo más fácil, porque con toda esa responsabilidad de madre y todo que tú tienes, eso va a ser de verdad cuesta arriba. Entonces, ok, bueno. Y me gustó mucho el portugués y eso fue lo que estudié allí también. Entonces, una vez que me gradué, ya venían las prácticas para entonces trabajar en la escuela. Y comienzo de asistente en una escuela de Sixth Form College, que es un tipo de educación para chicos de 16 a 19 años. Pues ahí yo dije, yo no me veo 20 años haciendo esto. O sea, los niños, los chicos eran súper rebeldes, no tenían ninguna motivación para estudiar. Había, bueno, que no solamente planificar la clase, pero preparar una oratoria y una motivación. O sea, era una carga psicológica bastante fuerte que la que me tenía que enfrentar. Y te digo que una vez yo dije, hasta aquí ya no doy más porque hubo un chico que era súper inteligente. Yo decía, este niño, o sea, puedes comerse el mundo. Y un día llega y me dice, ay, no hice la tarea. Uy, a mí me dio tanta rabia que yo casi que le doy así como que, muera muchacho. Sí, y yo dije, ay, no, aquí tengo que parar, ya esto no es para mí. Y bueno, decidí quedarme en educación, más terminé trabajando para la Universidad de Southampton en varios departamentos. Y bueno, eso fue algo que me llenó a mí mucho porque estaba rodeada todavía de estudiantes, estaba en el área de la parte de educación que también me llama mucho la atención. Y bueno, estaba también aprendiendo cosas nuevas. El último departamento de trabajé fue la parte de admisión para el departamento de la Facultad de Ingeniería, que mi papá me decía, ay, todo el mundo de todo el río llega a su cauce. Mira, ¿y dónde apareció el área de la terapeuta, ¿cómo es? Bueno, mira, ok, entonces yo estuve hasta el año pasado trabajando en la universidad, pero después de la pandemia hay algo en mí que ocurrió, ¿no? Yo creo que ya mi visión profesional se había transformado más bien en cuál es mi propósito de vida, ¿sí? Yo misma tuve que necesitar de muchas terapias después del COVID porque, o sea, yo nunca paré de trabajar, o sea, trabajaba de casa, pero el encierro, el hecho de no poder tener ese contacto social, para mí me afectó muchísimo. Y de hecho, yo tuve algo que llamaban el post-COVID, que bueno, es como que la determinante para dañar todo lo que te queda de estima y, y tu salud mental, ¿no? Entonces, bueno,
yo usé la hipnosis como una herramienta para mejorarme yo, de la cual, o sea, hoy en día doy muchas gracias a ellos porque de verdad, o sea, yo, imagínate, con el sistema de aquí de salud, estuve 8 meses esperando para ver a un profesional, del cual esa ayuda no llegó. Yo me tuve que ir a Chile a visitar a mis papás en Chile para, como que, bueno, aquí no me estoy mejorando, me fui a Chile y regresé, o sea, obviamente con mis terapias y eso, yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Yo también quiero poder ayudar a las personas a poder usar esa herramienta para que ellos puedan aliviar también sus problemas de salud mental. Y desde ahí comienza ya así como Un nuevo mundo. un nuevo mundo para mí y bueno, lo empecé a estudiar sobre la hipnosis, de programación neurolingüística, también tengo una certificación en counseling y bueno, ha sido como lo que, bueno, es de una de las carreras que más me ha llenado porque he visto los resultados en mis clientes y ha sido impresionante. Incluso, fíjate, el año pasado, en noviembre, estuve en Alemania y estuve también dando consultas de hipnosis allí. A alemanes, yo no hablaba el idioma, pero con el inglés me defendí y también a muchas personas de la comunidad latina que viven allá, la diáspora de latinos que vive en Múnich. Y bueno, mira, los resultados fueron impresionantes. Ahorita mismo hay mucha carga social y sobre todo estrés. Es una de las enfermedades, bueno, que está realmente Sí. impactando Bueno, mucho en mira, el ser y humano. llegamos al 2025, ¿no? Empezando Ya. este super años que se luce, como que hay que ponerse, arremangarse Mira, las camisas. yo, Dentro de tu área, ¿por qué no nos das como 3 tips para llevarnos el año lo mejor posible? pues mira, primero la fe. O sea, la conexión con tu espiritualidad, que no tiene que ser necesariamente conexión con una religión, sino la espiritualidad. Empezar a conocerte a ti mismo, eh, toda esa parte que te une porque somos una pequeña partícula dentro de todo un universo, ¿no? Y todos somos energía. Y es importante nosotros estar en una buena frecuencia, en una buena energía, lo que llamamos el campo cuántico, ¿verdad? Para poder expresar y que todo lo que se ve alrededor de nosotros también vaya en esa misma armonía, ¿no? Entonces, precisamente algo que yo les enseño en mis cursos y es esa conexión espiritual, sobre todo en la mañana, el agradecimiento. Agradecer primero que estamos vivos, agradecer por el día de ayer y agradecer que, o sea, todo lo que se nos viene para el día de hoy. Y conectarnos con información bonita, ¿no? Si uno empieza el día eh, con algo hermoso, así terminará tu día. Si vas a leer las noticias de la guerra, imagínate cómo terminará Bueno, tu entonces día. lo mejor es que veamos la tertulia. Exactamente, La exactamente. tertulia del mar. Exactamente, es algo bonito, carismático, refrescante. Lo otro también es, mira, estar más atento de lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? Yo creo que ahora mismo con la tecnología estamos muy desafados de realmente qué es lo que pasa a nuestro alrededor y perdemos esa simpatía por el resto del mundo, ¿no? Y sobre todo en estas ciudades tan grandes como Londres, que muy difícilmente las personas se ven a los ojos. Yo ahora mismo esta mañana pasaba por un parque y iba sonriéndole a la gente y la gente se queda así como, o sea, imagínate, tú le transmites esa sonrisa y ellos se van a empezar a preguntar y de repente esa sonrisa se las transmite a otro y es como una corriente, ¿verdad? Entonces es así como, bueno, tener esa es gratis, no tenemos
Bueno, pues a pagar por sonreír se ha ello. dicho. Y nosotros nos vamos Exacto. sonriendo de esta tertulia, la primera del 2025, con Yasmil Sí, Barrios, venezolana. Y bueno, con esta historia tan bonita de vida. sí. Gracias, Yasmili, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, María Victoria. Ha sido un placer, me he divertido tanto acordándome de estas aventuras de mi vida y gracias por este espacio y de verdad sigan a María Victoria en su programa porque es bastante refrescante, es lo que realmente necesitamos tener en un momento de nuestras vidas, Ah, sobre gracias. todo cuando estamos tan ocupados. Bueno, y nosotros nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la próxima.